La gran historia de los videojuegos de Stephen Elkin. Antes de comenzar a narrarte mi resumen del libro La gran historia de los videojuegos de Stephen Elkin, quiero aclarar que hay muchos nombres en un idioma que no es mi lenguaje materno, por lo que me va a costar pronunciarlos. Pido disculpas si hago una pronunciación errónea de autores o de videojuegos. De verdad que hago mi mejor esfuerzo. Sin más, disfruta el audio resumen. ¿Dónde encajan los videojuegos dentro de la cultura? Es la cuestión con la que nos introduce Peter Molyneux al libro La gran historia de los videojuegos, escrito por Stephen Elkin. Hola, soy Cataxis y en este video doy inicio con una serie de audio-videos donde te hablaré a manera de resumen sobre los capítulos de este gran libro. Sin más, empezaré con la cronología que nos da contexto de todo lo que se vendrá más adelante. En 1889, un japonés llamado Fusajiro Yamauchi fundó la empresa Marufuku Company para fabricar y distribuir Hanafuda, un juego de cartas japonés. Años después, allá por 1951, el japonés Yamauchi cambió el nombre de su empresa por Nintendo, que en español podría significar Deja la suerte al cielo. Ese mismo año, Marty Bromley compra máquinas recreativas y funda una empresa llamada Service Games, más conocida como Sega. Por si fuera poco, otro acontecimiento importante ocurrió en este año, ya que después de la Guerra de Corea, el ex militar David Rosen funda una empresa de retratos en Japón. 3 años después, ya en 1954, David Rosen funda una empresa de nombre Rosen Enterprises, cuyo fin era distribuir fotomatones en Japón. Los fotomatones eran una especie de cabinas para sacar fotografías instantáneas. 2 años después de eso, el mismo David Rosen empieza a importar a Japón juegos electromecánicos de monedas e inicia la industria de las máquinas recreativas. En México, a estas máquinas se le conoce típicamente como Maquinitas. mientras que en Estados Unidos, los lugares que tenían estos aparatos eran llamados arcades. En 1958, el físico Willy Higginbotham inventa lo que podría considerarse como uno de los primeros videojuegos, el Pong, visto a través de un osciloscopio. Estos aparatos comúnmente eran usados para ver señales eléctricas en un tiempo determinado. En el 61, el universitario Steve Russell creó Space War, el primer juego interactivo para un ordenador. En el 64, David Rosen se une con Sega y crean una nueva empresa llamada Sega Enterprises. En 1966, Sega lanza Periscope y fue un éxito cuya consecuencia provocó que fuese exportado a Estados Unidos y Europa, y debido a los costes de transporte, los arcades establecieron el coste de cada partida de este juego por 25 centavos, coste que después fue un estándar. En el 68, Ralph Baer patenta su juego de televisión interactivo. Un año después, la empresa Golf and Western absorbe Sega. En el 70, Magnavox compra la licencia del juego televisivo interactivo de Ralph Baer. Y en ese mismo año, Nolan Bushnell crea una versión para arcades de Space War, la cual renombra como Computer Space. Un año después, Nothing Associates compra la Computer Space a Nolan Bushnell, lo contratan y también se encargan de la distribución de la máquina antes mencionada, la cual es considerada como la primera máquina recreativa de videojuegos. En el 72, Nolan Bushnell abandonó a Nothing Associates para fundar ZigZiggy junto a su socio Ted Putney. Desgraciadamente para Nolan, el nombre de su nueva empresa ya estaba ocupado. Por alguna razón, es un nombre horroroso si me lo preguntan.
así que lo cambia por Atari. Un ingeniero llamado Al Alcorn, quien trabaja en la nueva empresa de Nolan, crea un videojuego llamado Pong. Por ese mismo año, Magnavox lanza Odyssey. Otro dato importante en este año es que Magnavox demanda a la empresa recién creada llamada Atari, cuyo argumento era que su juego Pong infringía las patentes de Ralph Baer, pero Nolan logra que las empresas lleguen a un acuerdo amistoso y no sucede nada grave. En 1975, la empresa Namco empieza a desarrollar videojuegos y en ese mismo año la empresa Midway Games importa un juego llamado Gunfight. el primer videojuego que usa un microprocesador. Un año después, la empresa The Connecticut Later Company... Madre mía, me ha costado. ¿Por qué se ponen nombres tan impronunciables? Lanza Telstar, un videojuego televisivo sobre tenis. Ese mismo año la empresa Fairchild Camera and Instrument lanza Channel F, la primera consola doméstica que usa cartuchos. La empresa XCD Games pone a la venta Death Race, un videojuego de atropellar, y esto provocó protestas. El caso se hizo tan grande que un programa llamado 60 Minutes. abordara el tema. Finalmente, Nolan Bushnell vende su empresa Atari a la empresa Warner Communications por la suma de $28 millones. En 1977, Atari lanza la consola Video Computer System. La empresa Mattel presenta una línea de videojuegos portátiles, Shigeru Miyamoto entra en Nintendo, la empresa Bally lanza al mercado su consola Bally Professional Arcade, y por último, Nintendo lanza su primera consola de videojuegos doméstica en Japón. Un año después, en el 78, Nintendo lanza Othello, un videojuego para arcades. Atari pone en venta Football. A la par, Midway lanza Space Invaders y ambos juegos rompen récords en ventas. La empresa Magnavox lanza la secuela de Odyssey y la empresa Cinematronics lanza Space Wars. En el 79 se funda la empresa Capcom en Japón. Atari lanza Lunar Lander, su primer juego con gráficos vectoriales. A su vez, la misma empresa lanza Asteroids. Ese mismo año se crea el concepto de huevos de Pascua dentro de los videojuegos. Esto gracias a un diseñador de Atari llamado Warren Robinet, quien introdujo su nombre en una habitación oculta de un juego llamado Adventure. También la empresa Mattel Electronics distribuye la consola Intellivision. En 1980, Atari lanza Space Invaders para el Video Game System. Varios programadores de Atari se marchan para fundar una nueva empresa llamada Activision, y en ese mismo año la empresa Namco lanza Pac-Man. Un año después, en el 81, Nintendo lanza Donkey Kong. Atari pone en venta Pac-Man para el Video Game System y también lanza el juego llamado Tempest. Por último, en ese año se crea el Electronic Games, la primera revista sobre videojuegos. En el 82, Atari lanza E.T., considerado por muchos como el peor videojuego de la historia. Ese mismo año, la empresa Activision pone en venta Pitfall para Video Computer System y Midway lanza Miss Pac-Man. En el 83, Nolan Bushnell, quien había sido despedido de su propia empresa, es decir, Atari, decide fundar una empresa llamada Sente Games. Sega comercializa su primera consola de videojuegos doméstica en Japón, de nombre SJ Millennial. En 1984, Nintendo lanza la Family Computer en Japón, también conocida como la Famicom. David Rosen compra Sega Enterprises por $38 millones. En el 85, Nintendo comercializa la Famicom en Nueva York, Estados Unidos, bajo el nombre de Nintendo Entertainment System, más conocido como la NES. Esta consola es especial para mí, ya que mi padre la compró y con ella jugábamos juntos al Contra. Actualmente tengo una NES, pero no la uso.
En el 86 ya vemos claramente lo que se conoce como la guerra de consolas porque Nintendo lanza la NES en todo Estados Unidos. Sega responde poniendo en venta la Sega Master System y Atari replica con su consola llamada 7800. ¡Qué originales! Un año después, en el 87, Nintendo lanza el videojuego llamado The Legend of Zelda. En 1988, la empresa Squaresoft lanza Final Fantasy y Atari Games vende juegos sin licencia para NES bajo el sello de Tengen. En 1989, Sega lanza Mega Drive en Estados Unidos con el nombre Genesis y Nintendo lanza la Game Boy en todo el mundo. Nuevamente me gustaría decir que esta consola es especial para mí, ya que en ella jugué títulos como Pokémon y Kirby. En la década de los 90 pasaron varias cosas. Por ejemplo, Nintendo y Atari van a juicio por los derechos del videojuego Tetris. SNK lanza la consola Neo Geo en Estados Unidos. Sega la pone en la mesa con la creación de Sonic. Capcom lanza Street Fighter II. La empresa ID Software pone a la venta el videojuego Doom para ordenadores personales. Ya saben, el juego que corre hasta en una prueba de embarazo. Los senadores Joseph Lieberman y Harv Cole promueven la investigación de la violencia de videojuegos ante una comisión del Senado. La empresa Sony lanza al mercado la PlayStation en Japón y Estados Unidos. Nintendo lanza la Virtual Boy. Nintendo lanza la consola Nintendo 64. La empresa Bandai pone a la venta Tamagotchi. Squaresoft pone a la venta el Final Fantasy VII para la PlayStation. Nintendo lanza The Legend of Zelda Ocarina of Time para su consola de videojuegos la Nintendo 64. Se lanza Pokémon a nivel mundial, uno de mis juegos favoritos por ser el que he jugado por más tiempo y más títulos he probado de su franquicia. Y la empresa GTS compra la empresa Atari y luego quiebran, a lo que sus propiedades terminan en manos de la empresa Hasbro Interactive. En el año 2000, Sony se saca de la manga una consola hermosa, la PlayStation 2. Personalmente me encantó esta consola, me trajo muchas horas de diversión con juegos como GTA San Andreas. Por último, el libro nos presenta sucesos hasta el 2001 y es donde apenas las cosas se ponen buenas porque en ese año Nintendo pone en venta la Game Boy Color y la GameCube. Además de que Microsoft lanza el Xbox en todo el mundo y entre Xbox y PlayStation prefiero la caja X. Más que nada porque fue la que más jugué y más comodidad me daba por la estructura de sus mandos. Como saben, a partir de este año y en adelante la tecnología mejoró exponencialmente, por lo que no podemos comparar en cuanto a tecnología los juegos del Game Boy Color contra la PlayStation 5.